Lluvia era lo único que se escuchaba esa tarde. La lluvia golpeando el cristal de la ventana de la casa de Luis como si fuera una premonición del caos que estaba a punto de desatarse. Luis regresaba de su largo día de trabajo, con los hombros caídos por la fatiga y la cabeza llena de pensamientos sin resolver. Había sido una jornada difícil, pero nada fuera de lo común. Había llegado el momento de desconectar, de abrazar a su esposa, Alejandra, y descansar junto a ella, como todas las noches. Cuando Luis llegó a su casa, no pensó que todo lo que conocía cambiaría en cuestión de segundos. La puerta, como siempre, estaba entreabierta. Entró sin dudar, pero lo primero que le sorprendió fue el silencio que lo envolvía. Por lo general, Alejandra lo recibía con una sonrisa, con un «Hola, cariño, ¿cómo te fue?». Pero esta vez no había nada, solo el crujir de la madera bajo sus pies y un silencio profundo que lo invadió. Se detuvo en el pasillo y escuchó voces, unas voces suaves pero claras. La de Alejandra, la de Raúl, un hombre que nunca antes había oído mencionar. La conversación estaba llena de palabras entrecortadas, como si trataran de ocultar algo, pero la tensión en el aire era palpable. Luis se acercó lentamente al salón sin hacer ruido. Quería ver, pero sin ser visto. Estaba curioso, pero también algo inquieto. Fue entonces cuando vio la escena que cambiaría su vida para siempre. Alejandra estaba sentada en el sofá y frente a ella, con una mirada cómplice, estaba Raúl. No era la primera vez que Luis notaba algo raro en su relación con Alejandra. Había días en los que se veía distante, como si estuviera en otro mundo, pero nunca imaginó que todo esto había llegado a este punto. Lo peor de todo no fue verlos juntos. Lo peor fue ver cómo Alejandra, tan natural y sin remordimientos, le sonreía a Raúl, mientras él la miraba con una complicidad que cortaba el aire. En un impulso, Luis empujó la puerta con fuerza, haciendo que ésta se abriera de golpe. Los dos se quedaron petrificados. Alejandra levantó la mirada y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Luis. No había miedo en su rostro, solo una especie de vacío, como si esperara a que llegara este momento, como si todo ya estuviera escrito. Luis no sabía cómo reaccionar. El shock lo paralizó. No podía creer lo que estaba viendo. Raúl se levantó rápidamente, intentando sonreír nerviosamente. Luis, no es lo que parece, dijo con voz temblorosa, pero su tono era más bien defensivo que apologético. Luis no lo escuchaba. Su mente daba vueltas. Se sentía como si todo lo que había conocido, todo lo que había vivido durante años, se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Era como si estuviera soñando, pero la realidad era demasiado brutal. Alejandra, la mujer con la que había compartido tantas noches, tantos momentos, estaba con otro hombre. Y lo peor era que no parecía tener remordimientos.
Se acercó a ellos con pasos lentos, como si cada uno de esos pasos le costara más que el anterior. La angustia lo ahogaba. ¿Qué está pasando, Alejandra?, dijo finalmente, su voz entrecortada. Ella lo miró fijamente, sin inmutarse. No te lo tomes así, Luis. Ya no somos los mismos. Tú y yo ya no estamos juntos. Hace tiempo que lo sé. Raúl y yo estamos buscando algo nuevo. Algo que tú no me podías dar, respondió Alejandra, como si fuera lo más natural del mundo. Esas palabras le golpearon como un puño en el estómago. Luis quería gritar, quería que todo fuera un mal sueño del que pudiera despertar. Pero no podía, la verdad estaba ahí, frente a él, como una verdad incuestionable. Raúl se acercó entonces con una expresión que intentaba ser amigable, pero que solo lograba irritar a Luis aún más. Luis, lo siento mucho, pero Alejandra y yo ya hemos hablado de esto. Sabemos lo que estamos haciendo. Te estamos dejando ir, no por odio, sino porque no queda nada más entre ustedes, dijo con un tono de falsa comprensión. Luis sintió que la ira comenzaba a arder en su interior. Quería explotar, quería gritarles a ambos lo que pensaba, pero se contuvo. Su corazón latía con fuerza y su cabeza estaba a punto de estallar. ¿Qué pasa con Noé?, preguntó finalmente, sabiendo que esa pregunta debía de ser la más dolorosa de todas. Alejandra bajó la mirada, evitando la respuesta. Raúl, por su parte, no dijo nada. La verdad era clara. Noé, su hijo, era la última pieza del rompecabezas, que estaba a punto de destruirse. Luis miró a Alejandra tratando de leer sus ojos, pero ella no le ofreció más que frialdad. Nosotros vamos a estar bien, dijo finalmente, como si aquello fuera suficiente. Luis no pudo soportarlo más. Se dio media vuelta. Cerró la puerta detrás de él y respiró profundamente. La lluvia caía aún con más fuerza, pero ya no importaba. Todo había cambiado. Luis caminaba sin rumbo por las calles empapadas de lluvia, su mente dando vueltas como un torbellino. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de la casa que compartió durante años con Alejandra, pero lo acercaba a una verdad que no quería enfrentar. La traición había destrozado todo lo que había conocido y ahora se sentía completamente perdido. No tenía a dónde ir, pero el sonido de la lluvia le parecía un eco lejano de su propio dolor. Se detuvo en un banco del parque cercano, donde las gotas caían con fuerza sobre su rostro, como si la naturaleza misma lo estuviera castigando. Sacó su teléfono del bolsillo y al verlo, una oleada de desesperación lo invadió. Había olvidado que aún quedaba algo en su vida, algo que lo conectaba a la mujer que amaba, Noé. ¿A quién podía acudir? No tenía
amigos cercanos, y la familia siempre había estado a la distancia, demasiado ocupada con sus propios problemas. Solo quedaba él y su hijo, y aunque en su mente aún rondaba la idea de que Alejandra había sido su todo, la única razón por la que aún no se había dejado consumir por el vacío absoluto era su pequeño. Pero, ¿qué debía hacer ahora? ¿Dejarlo todo atrás y empezar de nuevo? En ese momento, el teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandra. Luis miró la pantalla, su pulso acelerado, pero no se atrevió a abrirlo. Sabía lo que diría, lo que ella podía decir ya no tenía relevancia. Sin embargo, algo lo impulsó a deslizar el dedo sobre la pantalla. Luis, lo siento, pero esto es lo mejor para todos. No quiero que esto te destruya más. Es lo que necesito, lo que ambos necesitamos. Ya no hay vuelta atrás. El mensaje fue breve, casi frío, como si ella ya hubiera tomado la decisión hace mucho tiempo. La había visto hacerlo con Raúl, pero leerlo en palabras en su propio teléfono le provocó un nudo en el estómago. De repente, algo en su interior quebró. Luis apretó el teléfono con fuerza. Ya no podía seguir así. Sin pensarlo más, se levantó del banco y caminó sin rumbo, tratando de borrar de su mente lo que acababa de leer. Pero y la lluvia, persistente, parecía burlarse de su desconcierto, golpeando su rostro como una punzada, recordándole que, por más que lo deseara, no podría escapar. Al llegar a su casa, el portón estaba cerrado, pero lo sentía como una cárcel. ¿Cómo podría vivir bajo el mismo techo con ella después de todo lo sucedido? La imagen de Raúl, con su sonrisa tan fácil, se le metió en la mente, y la imagen de Alejandra diciéndole que no quedaba nada entre ellos le retumbó en la cabeza. Pero entonces un pensamiento lo detuvo en seco. Noé, su hijo, eso era lo único que lo mantenía con los pies en el suelo. No podía permitirse desmoronarse completamente. No podía dejar que todo lo que le quedaba, la única persona que realmente lo necesitaba, desvaneciera. Con una respiración profunda, Luis giró sobre sus talones y se dirigió de nuevo al parque, buscando un poco de claridad en medio de la tormenta. No sabía lo que iba a hacer ni cómo, pero estaba seguro de algo. Su vida no se iba a quedar en las sombras de esa traición. Había algo más allá de ese dolor, algo que aún no lograba comprender, pero que lo empujaba hacia adelante. Y en medio de todo eso, Luis entendió que el siguiente paso no solo tenía que ser para él, sino también para su hijo. Tendría que reconstruir su vida, pero ahora tenía que aprender a hacerlo solo, sin la figura de Alejandra a su lado. La traición ya había hecho su trabajo, pero la esperanza de encontrar un nuevo camino seguía viva en él. La mañana siguiente, el sol
tímido entre nubes, iluminaba débilmente las calles de la ciudad. Luis despertó sobresaltado, aún con la imagen de Alejandra y Raúl grabada en su mente. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en el pequeño Noé, que aún dormía tranquilamente en su cama, una sensación extraña de alivio lo invadió. Al menos algo en su vida seguía siendo puro, pero esa calma fue interrumpida cuando, al revisar su teléfono, vio que tenía un mensaje nuevo. Era de Beatriz, una amiga que conoció hacía años en un curso de fotografía. Beatriz siempre había sido alguien en quien Luis confiaba, aunque los años de distancia habían ido apagando esa relación. Sin embargo, el mensaje de Beatriz era directo. Luis, necesitamos hablar. Nos vemos en el café de siempre a las 3. Hay algo que quizás debas saber. El mensaje la había dejado un tanto inquieto. No tenía idea de lo que Beatriz quería hablar, pero algo en su intuición le dijo que debía ir. No podía evitarlo. La necesidad de encontrar respuestas, de hacer que alguien entendiera su dolor. El café estaba vacío cuando llegó y Beatriz, sentada en la esquina junto a la ventana, lo miró con una expresión de preocupación. Ella era delgada, de cabello oscuro y tenía una mirada penetrante. Aunque habían pasado meses desde la última vez que se vieron, no tardó en reconocer su tristeza. Sin mediar palabra, Beatriz le hizo una seña para que se sentara. «Te noto diferente, Luis. ¿Estás bien?», preguntó con una voz suave, pero cargada de esa empatía que solo los amigos cercanos tienen. Luis no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. «No sé qué hacer, Beatriz. Todo se desmorona. Alejandra, Raúl, no entiendo nada de lo que está pasando». Beatriz no dijo nada, pero su expresión cambiaba. Era como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras, lo que solo aumentó la tensión en el aire. Entonces, al fin, sus labios se abrieron. «Sabes, hay algo que debería haberte dicho mucho antes». Beatriz lo miró fijamente. Lo que ocurrió entre Alejandra y Raúl no fue algo que comenzó ahora. Ya había señales antes de que todo explotara, y me temo que tú no fuiste el único que lo notó. Luis la miró sin comprender. No sabía si quería oír lo que iba a decir a continuación, pero la insistencia de Beatriz lo obligó a seguir escuchando. Raúl ya había estado muy cerca de Alejandra antes. Luis, había algo entre ellos mucho antes de que tú lo descubrieras. Me lo contó una vez, pero no supe cómo decírtelo. A veces, las personas que están cerca no se dan cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y es más fácil guardar silencio. El corazón de Luis «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La pregunta salió de sus labios, sin pensar, con rabia, pero también con desesperación. «¿Por qué ahora? ¿Qué más me estás ocultando?». Beatriz lo miró fijamente. Sabía que él tenía derecho a estar molesto, pero también sabía que lo que ella le estaba diciendo
podría cambiar su vida para siempre. Lo siento, Luis, no sabía cómo decírtelo, pero a veces es mejor no saberlo. Sin embargo, ahora que lo sabes, ya no pueden seguir igual. Lo que hagas con esta información depende de ti. Luis no sabía cómo reaccionar. La tristeza, la ira, el miedo, todo se mezclaba dentro de él. Beatriz tenía razón. No podían seguir viviendo en una mentira. Pero, ¿y si la verdad era peor que la mentira misma? Con una mano temblorosa, Luis tomó un sorbo de su café. En ese momento un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Cuánto tiempo había vivido con los ojos cerrados? ¿Cuánto tiempo había dejado que otros decidieran por él? Que el café, con sus paredes impregnadas de conversaciones triviales, se convirtió en el espacio donde Luis comenzó a cuestionar todo lo que había dado por sentado, todo lo que había creído sobre el amor, la confianza y la amistad se desmoronaba en su interior. Gracias, Beatriz. No sé si esto me hace sentir mejor o peor, pero tenía que saberlo, tenía que saber la verdad, dijo, y aunque sus palabras fueron sinceras, algo dentro de él comenzó a cambiar. Beatriz asintió, y aunque no había consuelo en su voz, había una certeza en sus ojos. Luis tenía que encontrar su propio camino. Con el corazón pesado, Luis se levantó. Al salir del café, el viento helado lo recibió con la misma indiferencia que el mundo le había mostrado en las últimas horas. Pero algo dentro de él se sentía diferente. Quizás, por fin, había comenzado a entender. Luis caminaba sin rumbo, sin saber exactamente qué hacer con toda la información que había recibido. Las calles de la ciudad parecían vacías, pero a él le pesaban más que nunca. Beatriz había dicho la verdad, aunque su corazón se resistía a aceptarla. La traición de Raúl no era algo que pudiera simplemente ignorar. Era como una sombra que lo seguía a cada paso. Mientras caminaba, se detuvo frente a un pequeño parque donde el sonido de los niños jugando a lo lejos le pareció una burla. Parecía que el mundo seguía funcionando, pero él no podía encontrar la forma de hacer que las piezas de su vida encajaran de nuevo. ¿Cómo podía seguir adelante después de todo lo que había descubierto? De repente, el sonido de un mensaje lo sacó de su mente. Era de Alejandra. Luis, ¿podemos hablar? Necesito que me escuches. Era extraño. Tras lo que había pasado, ¿cómo podía esperar que él quisiera hablar con ella? A pesar de todo, algo dentro de él lo impulsó a responder. ¿De qué quieres hablar? El teléfono vibró casi al instante. Por favor, solo dame unos minutos. Nos merecemos una conversación. Luis miró su teléfono durante unos segundos, indeciso. Su mente le decía que debía dejarlo atrás, que ya no había nada que salvar. Pero su corazón, débil y confundido, aún deseaba encontrar algo en sus palabras que lo hiciera sentir menos roto. Con una sensación de incomodidad, finalmente escribió: está bien,
te esperaré en casa. No pasaron más de 30 minutos antes de que la puerta se abriera. Alejandra apareció en el umbral, con los ojos hinchados por las lágrimas. Su expresión, mezcla de arrepentimiento y desesperación, lo hizo detenerse. No la reconocía del todo, no la que él había conocido. ¿Sabes cómo me siento al verte aquí?, dijo Luis, su voz quebrada pero firme. Ayer descubrí cosas que no quería saber, y todo lo que has hecho, todo lo que me has ocultado, no sé si puedo perdonarlo. Alejandra se acercó un paso, su mirada suplicante. Luis, te lo juro, no fue lo que crees. Lo que pasó con Raúl fue un error. Sé que no tengo derecho a pedirte que me creas, pero no fue lo que parece. Te amo. Luis se sintió mareado por sus palabras. No podía entenderlo, no podía aceptar lo que escuchaba. Sus sentimientos seguían atrapados entre el amor que había conocido y la traición que ahora lo consumía. ¿Cómo me dices eso ahora?, respondió, con la voz aún temblorosa. Después de todo, ¿quieres que crea que fue un error, que me olvide de todo lo que vi? Alejandra dio un paso más, acercándose aún más. Luis, yo no te quise hacer daño. Sabes que Raúl y yo, lo que pasó no tiene justificación, pero lo he estado huyendo de mí misma, tratando de entender lo que realmente quiero, pero nunca te dejé de amar. Luis no sabía si creía en sus palabras, pero algo en su mirada lo hizo dudar. La duda, esa maldita duda, se metió bajo su piel. ¿Era cierto lo que decía o solo era una mentira más? La idea de perderla, de perder su vida tal como la conocía, lo atormentaba. Y, a pesar de todo, una parte de él todavía anhelaba que la historia tuviera un final diferente, uno sin traición. ¿Y Raúl? ¿Qué pasa con él?, preguntó con la voz tensa. ¿Lo sigues viendo? ¿Lo sigues queriendo? Alejandra negó con la cabeza rápidamente. No, Luis, no hay nada entre nosotros. Yo estaba confundida, pero te prometo que no hay nadie más, solo tú. Luis la miró fijamente. El dolor era tan intenso que sentía que no podía respirar. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía tomar una decisión. ¿Debía confiar en ella o era hora de dejarlo ir todo, de buscar un futuro diferente? El aire estaba denso entre ellos. Por un momento, Luis estuvo a punto de ceder, a punto de abrazarla y dejar que todo volviera a ser como antes. Pero en lo más profundo de su ser sabía que las palabras no bastaban. No podía seguir viviendo con la incertidumbre, con las dudas. Si había algo que debía aprender en ese momento, era que la confianza, una vez rota, no se reconstruye con promesas vacías. Lo siento, Alejandra.
dijo finalmente su voz firme, aunque su corazón seguía roto. No puedo seguir así. Necesito encontrar mi propio camino, sin mentiras, sin sombras. Y tú, aunque te ame, no eres la persona que quiero a mi lado ahora. Alejandra cerró los ojos, como si le hubieran arrancado algo de su alma. Se quedó en silencio por unos segundos antes de murmurar: te entiendo, tal vez te merezcas algo mejor. No sé si seremos capaces de arreglar esto algún día, pero gracias por darme la oportunidad de explicarme. Luis la miró una última vez. Su rostro, lleno de dolor, reflejaba la lucha interna que él también sentía. Pero algo había cambiado. La decisión ya estaba tomada. No podría volver atrás. Luis estaba sentado en su escritorio, las manos apoyadas en la mesa, mirando al vacío. La tarde avanzaba lentamente, como si el tiempo también estuviera tomando un respiro, observando la tensión que lo envolvía. A través de la ventana, el sol ya se estaba ocultando y las luces de la ciudad comenzaban a brillar tímidamente, como pequeños puntos de esperanza en un mundo que ahora le parecía demasiado lejano. El rostro de Alejandra seguía presente en su mente. Cada palabra que le había dicho en esa conversación seguía resonando como un eco que no lograba disiparse. Te amo. Eso lo había dicho, pero él no podía simplemente olvidar lo que había visto, lo que había sentido al descubrir la verdad. ¿Cómo podía ella decir que lo amaba cuando todo lo que había hecho lo había dejado en el limbo de la mentira? Luis dejó escapar un suspiro y se levantó, caminando hacia la ventana. Observó las calles vacías, el viento moviendo las hojas de los árboles, el tráfico lejano que parecía no importarle en absoluto. En su mente, las preguntas seguían lloviendo como una tormenta. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué le había llevado a traicionarlo de esa forma? ¿Podría seguir adelante con ella a pesar de todo? Un golpe suave en la puerta lo sacó de su ensueño. Era Beatriz. Entró sin esperar, con una expresión seria, pero también con una chispa de preocupación en sus ojos. Luis la observó y sonrió de manera leve, sin ganas de hablar, pero sabiendo que algo tenía que decirle. ¿Estás bien? Luis asintió lentamente, aunque el peso de sus pensamientos no lo dejaba tranquilo, solo pensando. Beatriz se quedó en silencio por un momento. Sabía que él aún no había procesado todo lo que había ocurrido y lo entendía. Lo conocía bien. Su amistad había sido más fuerte que muchas de las relaciones que había tenido. Y aunque las circunstancias habían cambiado, ella sabía que su dolor no podía ser aliviado fácilmente. ¿Aún no has decidido qué hacer?, preguntó Beatriz con tono suave pero directo. Luis la miró y en su mirada vio la sinceridad de alguien que quería ayudarlo,
pero también la incertidumbre de no saber qué más decir. No sé qué hacer, respondió él, dejando escapar un suspiro cansado. Parte de mí quiere quedarme con Alejandra, creerle, pero otra parte sabe que algo en mí ha cambiado. Ya no sé si puedo confiar en ella como antes. El daño está hecho. Beatriz se acercó un paso más y se sentó en el borde de su escritorio. Luis, te he visto pasar por muchas cosas, pero esto es diferente. No se trata solo de elegir entre estar con ella o no. Se trata de lo que tú necesitas, de lo que realmente quieres. Luis la miró, pensando en sus palabras. Era cierto. Había estado tan centrado en la idea de mantener la relación a toda costa que había olvidado lo más importante, lo que él realmente deseaba. Quería seguir viviendo en un mundo de dudas, o era hora de tomar el control de su vida, aunque eso significara dejar atrás lo que conocía. Y si todo se derrumba, si tomo la decisión equivocada, murmuró, con la voz quebrada por la incertidumbre. Beatriz lo miró fijamente y por un momento no dijo nada. Sabía que había algo mucho más profundo que estaba afectando a Luis. No solo la traición de Alejandra, sino todo lo que había estado guardando en su interior. Si no tomas una decisión, Luis, lo que va a pasar es que te quedarás atrapado en este mismo lugar, sin saber qué hacer, sin saber quién eres, sin ella. Es lo peor. Tienes que elegir por ti mismo, porque solo tú sabes lo que realmente quieres. Las palabras de Beatriz llegaron a lo más profundo de Luis. Fue como si se encendiera una luz en su mente, algo que le permitiera ver más allá de la tristeza y la confusión que lo envolvía. No podía seguir esperando que la solución viniera de los demás. No podía seguir permitiendo que su vida dependiera de lo que los demás hicieran. Lo sé, dijo Luis, ahora con una voz más firme. Gracias, Beatriz. Sé lo que tengo que hacer. Beatriz asintió, levantándose de su lugar. Lo que decidas, siempre estaré aquí para apoyarte. No estás solo. Con una sonrisa forzada, Luis la observó salir de la habitación. Se quedó solo de nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que el peso de la duda comenzaba a levantarse. Sabía que aún tenía que tomar la decisión final, pero ahora entendía que no se trataba de un simple acto de elegir entre dos caminos. Se trataba de decidir qué tipo de persona quería ser, de entender que su felicidad no dependía de nadie más que de él mismo. Se acercó a su teléfono móvil, buscando en su lista de contactos. No tenía dudas ahora. La llamada que iba a hacer cambiaría todo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Luis sabía que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba en sus manos. Y eso, por alguna extraña razón, le daba un poco de paz. Luis había tomado la decisión.
Después de días de dudas, de noches en vela, de sentir que el peso del mundo caía sobre sus hombros, finalmente decidió que era hora de dar un paso hacia lo desconocido. Sin más retrasos, sin más excusas, tenía que hablar con Alejandra. El teléfono en sus manos vibró ligeramente y una oleada de nervios lo recorrió al ver su nombre en la pantalla. La llamada que estaba a punto de hacer definiría su futuro. Miró el número un último instante, pensando que en ese momento todo podía cambiar. Sin embargo, el pensamiento de tomar el control de su vida lo impulsó a presionar el botón para responder. Alejandra, dijo con voz firme pero temblorosa. Necesito hablar contigo. Al otro lado, la voz de ella sonó sorprendida, pero también cargada de la misma incertidumbre que él sentía. Luis, ¿ahora? Sí, respondió él. Ahora. Se citó con ella en el parque cercano, un lugar que solían frecuentar en sus días felices, el mismo parque donde se conocieron. En su mente, ese lugar era una especie de refugio, un espacio neutral donde podían hablar sin las distracciones del mundo. Cuando llegó, la vio sentada en uno de los bancos, mirando al horizonte. Sus ojos, normalmente tan brillantes y llenos de vida, ahora estaban opacos, como si la carga de las últimas semanas también estuviera pesando sobre ella. Se acercó lentamente, sin saber muy bien qué decir, pero con la determinación de que algo debía cambiar entre ellos. Alejandra, comenzó, tomando asiento a su lado. He estado pensando mucho. Ella lo miró, la tristeza y la preocupación reflejadas en su rostro. Yo también, Luis, he estado tan perdida. Quiero creer en ti, dijo él, con el corazón latiendo con fuerza. Pero ya no sé si puedo. En ese momento, Alejandra lo miró directamente a los ojos y sus labios se movieron sin decir palabra. Solo un leve susurro escapó de su boca. Lo siento, te fallé. Luis tragó saliva. Una parte de él queriendo creerla y otra parte de él entendiendo que no había vuelta atrás. Un silencio denso se apoderó de los dos, hasta que finalmente Luis rompió el hielo. Lo que hemos vivido no se puede borrar, pero tal vez no tenemos que seguir atormentándonos por lo que no fue. Tal vez lo mejor es dejarlo ir. Aquel momento de claridad fue la que ambos necesitaban. No se trataba de una derrota, sino de un reconocimiento. El amor tal vez había sido real, pero las decisiones y los caminos que tomáronlos habían llevado a este punto. Luis se levantó lentamente, mirando por última vez a Alejandra. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, comprendiendo que todo había terminado. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse, una última pregunta de Alejandra lo detuvo. ¿Crees que algún día podremos ser felices, aunque sea separados? Luis se giró y una sonrisa ligera, casi imperceptible, apareció en su rostro. No lo sé, Alejandra, pero creo que lo importante es que finalmente nos dimos cuenta
de lo que realmente necesitamos. Y con esas palabras se alejó. Mientras caminaba, una sensación de paz lo envolvió. Ya no había dudas, había tomado la decisión correcta, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que algo había cambiado en su interior, algo mucho más importante que una relación rota. De repente, una ráfaga de viento sopló entre los árboles del parque, y en un parpadeo, el sol comenzó a ocultarse detrás de las nubes. Era como si el universo entero estuviera cerrando un ciclo, al mismo tiempo que abría la puerta a algo nuevo. Luis sonrió porque entendió que, tal vez, el amor verdadero no siempre era lo que imaginábamos, pero sí lo que nos permitía crecer. Y eso, al final, era lo que realmente importaba.